Me llamo Javier. Aquel año tenía 29 años y vivía en un barrio viejo de Sevilla, en el sur de España, donde las antiguas paredes amarillas reflejaban la luz del sol de una manera hermosa durante el día. Pero al caer la noche, todo se volvía tan frío que uno podía incluso escuchar el eco de su propia desesperación. Mi vida no se derrumbó lentamente, se rompió de golpe. Una mañana todavía tenía trabajo. Para la tarde ya no me quedaba nada. Bastó una frase breve, una mirada esquiva de mi jefe, y me echaron a la calle como si nunca hubiera existido en aquel lugar. Una semana antes, mi madre seguía al otro lado del teléfono, con la voz cansada, pero todavía lo bastante cálida como para preguntarme si ya había comido. Una semana después, se mudó a otra ciudad para cuidar a una familiar y aferrarse a una oportunidad de trabajo tan frágil como nuestra propia estabilidad. Mi padre se había marchado mucho antes, tanto tiempo atrás, que el recuerdo que conservo de él no es más que una puerta cerrada. Mis dos hermanos mayores también dejaron de llamarme. No porque me odiaran. Es solo que todos estaban agotados. Cuando una familia pobre se desmorona, lo primero que desaparece no es el amor, sino la fuerza para seguir salvándose unos a otros. Y así fue como yo, el hijo menor al que siempre había alguien pendiente de preguntar cómo estaba, me convertí de repente en alguien a quien ya nadie miraba. Alquilé una habitación pequeña al final de un callejón estrecho. Era tan barata que entendí enseguida por qué. Una cama individual destartalada, una bombilla amarilla colgando del techo, una silla vieja, las paredes con la pintura descascarada, sin cuadros, sin fotos, sin una sola huella que indicara que allí alguna vez había existido una vida. La habitación estaba tan vacía que muchas noches me quedaba acostado escuchando mi propia respiración, y sentía como si fuera la de un desconocido. Cada noche cerraba la puerta con llave. No porque tuviera miedo de los ladrones. En esa habitación no había nada que valiera la pena robar. La cerraba porque me daba miedo que alguien viera cómo estaba viviendo. Me aterraba que la mirada de otra persona se posara sobre el colchón delgado, el vaso de plástico al lado de la cama, la poca ropa doblada en un rincón, y comprendiera hasta qué punto había caído. Tenía miedo de que alguien fuera testigo de una verdad que ni yo mismo me atrevía a mirar de frente. Que ya no estaba viviendo como una persona con futuro, solo estaba sobreviviendo como un cuerpo sin vida que intentaba ocupar un pequeño espacio en medio de esta ciudad inmensa. Lo más peligroso no es la pobreza. Lo más peligroso es cuando empiezas a creer que tu situación es permanente. Yo lo creí. Al principio todavía me resistía. Seguía buscando trabajo, seguía intentando aparentar normalidad cada vez que salía a la calle, seguía diciéndome que aquello era solo una mala etapa. Pero los días pasaban y nada cambiaba. Y dentro de mí empezó a aparecer una voz. Al principio era apenas un susurro, tan débil que pensé que no era más que cansancio. Y entonces esa voz fue creciendo. Me decía, ¿no ves? Eres un fracasado. Me decía, no sigas intentándolo, nadie te está esperando. Me decía, no sirves para nada, no eres bueno en nada. Ya no te queda nada desde donde volver a empezar. Lo más aterrador era que esa voz no necesitaba gritar, solo susurraba, constante, persistente, como el agua cayendo sobre la piedra. Día tras día, noche tras noche, hasta que dejé de llevarle la contraria. Empecé a vivir según todo lo que me decía. Dejé de enviar solicitudes de trabajo, dejé de llamar a nadie, dejé de salir a la calle con un propósito claro. Había días en los que me quedaba tumbado en la cama durante horas, mirando la bombilla amarilla del techo, pensando, si mañana va a ser igual que hoy, entonces tal vez eso es exactamente lo que merezco. Me volví invisible, incluso para mí mismo. Recorría las calles de Sevilla como una sombra. La gente conversaba en las cafeterías, se reía, vivía, y yo apenas pasaba junto a todo eso como si estuviera al otro lado de un cristal. Veía cómo la vida de los demás seguía avanzando, y cuanto más la miraba, más convencido estaba de que yo me había quedado atrás. Ya no le tenía miedo al fracaso, le tenía miedo a la esperanza, porque tener esperanza significaba volver a intentarlo, y volver a intentarlo significaba poder sufrir otra vez. Así que elegí la opción más segura para alguien que ya se sentía derrotado. No esperar nada, no pedir nada, no dar un paso más. Cuando un hombre llega al punto en que deja de creer que puede cambiar, no se derrumba de inmediato, simplemente se queda en silencio. Luego se hace cada vez más pequeño, y al final desaparece.
Y ese era exactamente el hombre que yo era en los días antes de que todo empezara a cambiar de rumbo. Un hombre de 29 años, sin dinero, sin su familia a su lado, sin planes, sin un futuro claro, y peor que todo eso, sin creer ya que merecía ser salvado. Pero una noche, justo en esa etapa de mi vida en la que creía haber desaparecido por completo de este mundo, ocurrió algo muy pequeño, tan pequeño que, si lo contara en pocas palabras, no parecería nada especial. No hubo truenos, no hubo milagros, nadie apareció para salvarme. Solo fue un papel viejo, pegado detrás del cristal de una tienda por la que yo había pasado quién sabe cuántas veces. Era muy tarde. No recuerdo exactamente qué día de la semana era. Solo recuerdo el cielo bajo, el viento frío y las calles de Sevilla tan vacías que el sonido de mis pasos parecía el de otra persona caminando detrás de mí. Salí no porque tuviera algo que hacer. Salí porque aquella noche esa habitación se sentía como una caja cerrada, y mi mente como si se estuviera devorando a sí misma. Hay momentos en los que uno no va a ningún sitio en concreto, simplemente camina para no terminar enterrado vivo dentro de sus propios pensamientos. Pasé junto a tiendas ya apagadas, pequeños bares que estaban bajando las persianas, escaparates que me devolvían un rostro que casi no quería reconocer. Caminaba muy despacio, con las manos metidas en los bolsillos de una chaqueta fina, la cabeza inclinada, los ojos clavados en el suelo, como si al no mirar a nadie también pudiera evitar existir en la mirada de los demás. Entonces pasé frente a una pequeña tienda en la esquina. Había pasado por allí cientos de veces. Era uno de esos lugares que venden un poco de todo para la gente del barrio. De día no tenía nada de especial. Pero aquella noche, bajo la luz amarillenta que salía desde dentro, vi un pequeño papel torcido pegado en una esquina del cristal de la puerta. Los bordes estaban algo curvados, como si alguien lo hubiera pegado deprisa, sin pensar que de verdad alguien se detendría a leerlo. No sé por qué me detuve. Tal vez porque allá afuera ya no quedaba nada más que mirar. Tal vez porque, en la vida de alguien que está cayendo al fondo, a veces son precisamente las cosas más insignificantes las que lo hacen quedarse quieto un segundo más. Miré aquel papel. Solo tenía una frase escrita a mano, muy simple: 90 días. Eso es todo lo que necesitas. 90 días para decidir en quién vas a convertirte. La leí una vez, luego la volví a leer, y después la leí por tercera vez. Y lo más extraño fue que, en ese instante, no me sentí inspirado como en las películas. No hubo ninguna descarga recorriéndome la espalda. No hubo lágrimas. No hubo nada espectacular. Solo hubo una sensación muy pequeña, muy leve, como si en algún rincón de mi pecho una pared que llevaba años sellada acabara de mostrar una grieta tan fina que casi no se podía ver. Una grieta. Nada más. Pero por esa grieta se coló una idea. ¿Y si de verdad 90 días fueran suficientes? ¿Y si no necesitara salvar toda mi vida, sino solo los próximos 90 días que tenía delante? Me quedé allí parado durante mucho tiempo. El viento de la noche se colaba por el cuello de mi abrigo. El cristal de la tienda me devolvía una imagen pálida, cansada, mucho más vieja que mis 29 años. Y casi de inmediato, esa vieja voz en mi cabeza volvió a hablar, tan rápido como si temiera perder el control. ¡Qué ridículo! ¿90 días? Si ni siquiera puedes salvar una sola mañana de tu vida. Si cambiar fuera tan fácil, ya habrías cambiado hace mucho. ¿De verdad crees que por leer unas frases absurdas en un cristal, tu vida va a dar un giro? La oía con total claridad. Tan clara como cada noche. Tan clara como cada vez que intentaba levantarme y terminaba volviendo a sentarme. Pero aquella noche había algo distinto. No porque esa voz se hubiera debilitado. Seguía siendo igual de cruel, igual de fría, y seguía sabiendo exactamente dónde clavar el golpe. La diferencia era que, por primera vez en mucho tiempo, ya no le creía del todo. No le respondí. Tampoco la vencí de inmediato. Solo me quedé allí, mirando las palabras sobre aquel papel viejo, pensando, puede que tenga razón, puede que vuelva a fracasar, puede que dentro de 90 días no haya cambiado nada, pero ahora mismo, en este preciso instante, ¿de verdad me queda algo por perder? Esa fue la pregunta que me hizo cambiar de rumbo. No era, ¿y si tengo éxito? Era, si no lo intento, ¿cuánto tiempo más voy a seguir viviendo así? Aquella noche regresé a mi habitación alquilada con una sensación muy extraña. No era alivio, no era felicidad,
Simplemente sentía la mente un poco menos ciega, como si alguien hubiera abierto una pequeña rendija de luz en una habitación que llevaba mucho tiempo sin ventanas. Me senté en el borde de la cama. La habitación seguía igual. La bombilla amarilla, la pared vieja, la silla con una pata rota arrimada a la esquina, el aire espeso del fracaso todavía allí. Nada había cambiado afuera. Pero hice algo que no había hecho en muchos meses. Tomé una decisión. Rebusqué en el viejo cajón de la mesa y encontré un trozo de papel y un bolígrafo casi sin tinta. Escribí en él, bien grande, 90. Solo era un número. Me levanté y lo pegué en la pared frente a la cama, justo en el lugar que vería primero al abrir los ojos por la mañana. Lo pegué muy despacio, alisando los bordes con la yema de los dedos como si no fuera un papel barato, sino el último compromiso entre yo y mí mismo. 90 días. No para convertirme en alguien grandioso, no para hacerme rico, no para demostrarle nada al mundo entero, solo para responder una única pregunta. ¿De verdad soy tan inútil como esa voz siempre me dice? Volví a sentarme en la cama y me quedé mirando ese número durante mucho tiempo. Me daba miedo, pero al mismo tiempo me producía una sensación extraña, porque por primera vez en muchos meses, delante de mí ya no había una vida entera borrosa, interminable y oscura. Ahora solo había un tramo con límite, un puente, un camino, 90 cuadros invisibles que yo solo tenía que cruzar, uno por uno. La vieja voz seguía sin soltarme. ¿Y si mañana no consigues levantarte? ¿Y si te rindes en el tercer día? ¿Y si este número no es más que otra forma de fracasar? Miré fijamente el 90 pegado en la pared. Y muy despacio, casi en un susurro que apenas podía oír yo mismo, dije, puede ser. Me detuve un momento. Pero mañana igual voy a empezar. No fue una declaración poderosa, no fue grandiosa, no fue hermosa. Temblaba, era frágil, débil, igual que yo en ese momento. Pero era verdad, y a veces una promesa débil, pero verdadera, vale más que todas las determinaciones ruidosas del mundo. Esa noche, antes de acostarme, volví a mirar el número 90 por última vez. No sabía quiénes iban a aparecer después en mi camino. No sabía qué rostros llegarían, ni qué puertas se abrirían o se cerrarían de golpe. No sabía nada de los rechazos, de los silenciosos gestos de aprobación, del primer dinero ganado con mi propio esfuerzo, ni de la lucha entre el dinero y la verdad que me esperaba más adelante. Aquella noche solo sabía una cosa. A la mañana siguiente, cuando abriera los ojos, vería ese número. Y por primera vez en mucho tiempo, ya no le tenía miedo a la mañana. A la mañana siguiente me desperté más temprano de lo habitual. No porque hubiera dormido bien. En realidad, casi no dormí. Pasé la noche entera entre sueños cortados y despertares, como si dentro de mí hubiera dos personas tirando de mí en direcciones opuestas. Una decía, levántate. Hoy es el primer día. La otra se reía con amargura. Quédate ahí. Al final todo seguirá igual. Cuando abrí los ojos, lo primero que vi fue el número 90 pegado en la pared. Ahí estaba, simple, tosco, un poco torcido del lado izquierdo, porque lo había pegado deprisa la noche anterior. No era bonito, no tenía nada de grandioso, pero precisamente por eso era real. No era un eslogan elegante, no era una promesa hecha para la multitud, era un papel barato en una habitación barata, frente a un hombre que estaba a punto de dejar de creer por completo en sí mismo. Me quedé inmóvil, mirándolo durante mucho tiempo. Entonces la vieja voz volvió a empezar. ¿Qué estás mirando? ¿Desde cuándo un número cambia algo? Sigues siendo el mismo. Esta habitación sigue igual, tus bolsillos siguen vacíos, nadie te está esperando ahí fuera. ¿Empezar qué exactamente? Ni siquiera sabes a dónde ir. Tragué saliva. Tenía la garganta seca, áspera. Sentía todo el cuerpo pesado, como si alguien me hubiera puesto de sobre el pie derecho mientras dormía. Conocía muy bien esa sensación. Esa sensación en la que incluso incorporarse en la cama parece como empujar desde dentro una puerta atascada. Quien nunca ha caído en una etapa oscura de su vida no puede entender que hay días en los que la primera victoria no es ganar dinero ni cambiar el destino, sino simplemente poner los dos pies en el suelo. Me senté en la cama, despacio, con esfuerzo, en silencio. Luego me quedé en el borde, con las manos apoyadas sobre las rodillas, los ojos fijos en el número 90 de la pared, como si él también me estuviera mirando. No sentía inspiración, no sentía confianza. Solo sentía una pregunta, ¿de verdad lo vas a hacer? ¿O otra vez solo lo vas a pensar y nada más? Me puse de pie. Aquel instante era tan pequeño que si alguien lo hubiera visto desde fuera no habría notado nada.
un hombre levantándose en una habitación miserable, nada más. Pero para mí, fue el primer impulso para salir del abismo. Porque durante muchas semanas antes de eso, yo no había vivido guiado por decisiones, había vivido por inercia, por cansancio, por vergüenza, por esa vieja voz. Y aquella mañana fue la primera vez en mucho tiempo que hice algo no porque me naciera, sino porque lo había prometido. Me lavé la cara con agua fría, me puse la camisa menos arrugada que tenía, me calcé los zapatos, me quedé frente a la puerta, puse la mano sobre el pestillo, y me detuve. Un pensamiento me cruzó la mente muy rápido, pero con fuerza. ¿Salir para qué? Ese siempre había sido el golpe más peligroso de la vieja voz. No necesitaba decirme que era un inútil. Le bastaba con hacer una pregunta aparentemente inofensiva. ¿Para qué? Y esa sola pregunta bastaba para frenar todos mis movimientos por dentro. Porque era verdad. Yo no tenía ningún plan. No tenía ninguna entrevista de trabajo. Nadie me estaba esperando. No tenía un destino concreto. Si hubiera sido el de unos días antes, solo eso habría bastado para soltar el pestillo, volver a la cama, acostarme otra vez y decirme que empezaría mañana. Pero aquella mañana, no sé por qué, sí pude responder. No con una gran filosofía. Solo con una frase muy corta. No lo sé, pero voy a salir para averiguarlo. Abrí la puerta. El aire de la mañana en Sevilla me golpeó el rostro más fresco de lo que imaginaba. El callejón frente a mi puerta seguía siendo estrecho, viejo y nada especial. La luz temprana se deslizaba sobre las paredes amarillo pálido. El sonido de platos y tazas llegaba desde alguna cocina lejana. Una motocicleta pasó por la entrada del callejón, una anciana barría frente a su casa. Todo era tan normal que resultaba casi cruel. El mundo seguía funcionando como siempre, sin saber que para mí, cruzar aquella puerta era como nadar hacia arriba desde el fondo del agua. Y caminé. Al principio solo fue caminar. No rápido, sin un destino claro. Pero, a diferencia de aquellas otras veces en que vagaba sin alma, esta vez caminaba sin darme la vuelta enseguida. Era consciente de que estaba avanzando, del ritmo de mis pasos, de mi respiración, de la luz sobre el suelo. Pasé frente a una cafetería que estaba sacando las mesas y las sillas a la calle. El olor a café recién tostado y a pan horneado me golpeó de lleno y me retorció el estómago de hambre. Pasé junto a dos hombres que hablaban a gritos de fútbol. Junto a un repartidor que cargaba cajas en su vehículo. Junto a una madre joven que llevaba a su hijo de la mano para cruzar la calle. Todas esas escenas ya las había visto antes, pero no las había mirado de verdad. En cambio, aquel día, por primera vez en mucho tiempo, empecé a observar el mundo como alguien que acaba de despertar después de un largo aturdimiento. Me di cuenta de que todo estaba en movimiento. La gente estaba trabajando, comprando, vendiendo, construyendo, llevando a otros de un lado a otro, empezando el día. La vida no se había detenido solo porque yo me hubiera detenido. Esa sensación era dolorosa y extraña al mismo tiempo. Dolorosa porque entendía que llevaba demasiado tiempo fuera de todo eso. Extraña porque en algún rincón de mí nació una pregunta nueva. Si los demás todavía podían empezar desde su mañana, ¿por qué yo no podía empezar desde la mía? Llegué a una pequeña plaza y me senté en un banco de piedra bajo la sombra de un naranjo. No apareció ningún plan, no cayó ningún milagro del cielo. Nadie vino a sentarse a mi lado para abrirme un camino nuevo. Pero aún así me quedé allí, entre la luz de la mañana y el ruido de los coches, y entendí algo muy importante. Yo había salido de la habitación. Parece demasiado poco. Pero para alguien que había vivido como una sombra, era la primera prueba de que esa sombra todavía podía dar un paso hacia la luz. Me quedé sentado un buen rato y luego volví a levantarme para seguir caminando. Ese día no hice nada impresionante. No conseguí trabajo. No conocí a nadie que me cambiara la vida. No aprendí ninguna habilidad nueva. Solo caminé, observé, regresé a casa y por la noche volví a mirar el número 90 en la pared. Y esa noche por primera vez, tomé un bolígrafo y taché un día. Cambié el papel y lo dejé en 89. Cuando la punta del bolígrafo tocó el papel, una sensación extraña me recorrió el cuerpo. No era exactamente alegría, tampoco orgullo. Era más bien como cuando alguien ha estado perdido demasiado tiempo y por fin ve la primera señal en el camino. Había pasado un día en el que no logré nada grande, pero también un día en el que no me rendí. Me quedé mirando durante mucho rato el nuevo número en la pared. Anoche era 90, grande, pesado, lejano, como una montaña entera.
Esa noche ya era 89, solo uno menos. Pero no sé por qué, precisamente ese uno me hizo respirar con más facilidad. Por primera vez, el tramo que tenía delante ya no era una niebla infinita. Ahora tenía forma, tenía ritmo, tenía un punto concreto al que podía llegar. Y en aquella habitación que durante tanto tiempo me había hecho sentir como si estuviera enterrado vivo, me di cuenta de algo muy tenue, pero muy real. Cada vez que aquel número se hacía un poco más pequeño, algo dentro de mí se hacía un poco más grande. Muy poco. Pero era real. Aquella noche la vieja voz todavía no había desaparecido. Me dijo, es solo el primer día. No te hagas ilusiones. Miré el 89 en la pared y pensé, sí, es solo el primer día. Después me acosté sin aquella sensación de vacío que me acompañaba en todas las noches anteriores, porque ahora, al menos, ya tenía algo que hacer a la mañana siguiente. Abrir los ojos, mirar ese número, y seguir. Para el quinto día empecé a caminar de otra manera. Ya no caminaba solo para escapar de la habitación. Caminaba con los ojos más abiertos, con la mente más despierta, como alguien que intenta leer un mapa que antes nunca se había detenido a observar de verdad. Empecé a fijarme en cómo funcionaban las cosas a mi alrededor. ¿Quién le hacía entregas a quién? ¿Quién abría su tienda desde muy temprano? ¿Quién colocaba un letrero? ¿Quién reparaba una silla rota frente a su casa? ¿Quién limpiaba? ¿Quién conversaba? ¿Quién estaba sosteniendo en silencio la vida de todo aquel barrio? Y fue precisamente en una de esas caminatas, alrededor del octavo día, cuando vi un tablón de anuncios frente a una pequeña tienda. Ya había pasado junto a tablones como ese decenas de veces. Pero esta vez, me detuve. Estaba colgado un poco torcido frente a una vieja papelería, encajado entre dos macetas medio secas por el sol. Había pequeños papeles sujetos unos sobre otros. Los más nuevos tapaban a los viejos, y los bordes se curvaban por el viento y el polvo. Me quedé bastante rato delante de aquel tablón, más del que sería normal para alguien que solo está leyendo unos cuantos anuncios. Pero la verdad es que yo no estaba leyendo solo palabras. Estaba frente a una posibilidad. Y para alguien que había pasado tantos meses viviendo solo para evitar otra decepción, la simple idea de una posibilidad ya bastaba para hacerme latir el corazón de una manera extraña. Leí cada nota, una por una. Se necesita ayudante de cocina. Se necesita alguien para ordenar un almacén. Se necesita repartidor con moto propia. Se requiere experiencia. Se requieren referencias. Se necesitaban cosas que yo no tenía. Mis ojos fueron bajando de arriba a abajo, despacio, con cuidado, como si temiera pasar por alto una rendija diminuta que la vida tal vez hubiera dejado para mí. Y entonces la vi. Un papel blanco más pequeño que los demás, con una letra sencilla, casi descuidada. El centro comunitario necesita voluntarios. No se requiere experiencia. Solo hace falta estar presente. Leí esa frase una vez, y luego la volví a leer. No se requiere experiencia. Solo hace falta estar presente. Esas últimas palabras me golpearon con más fuerza de la que deberían. Solo hace falta estar presente. Para la mayoría de la gente, eso sería una exigencia demasiado normal. Casi ni siquiera una exigencia. Pero para mí, en aquel momento fue como si alguien acabara de abrir una puerta que por primera vez no me pedía demostrar quién era antes de entrar. No hacía falta currículum. No hacía falta responder preguntas que me secaran la garganta. No hacía falta explicar por qué estaba desempleado, por qué tenía los ojos hundidos, por qué todo mi cuerpo llevaba encima el aspecto de alguien que había perdido demasiadas veces. Solo hace falta estar presente. Y sin embargo, casi de inmediato, la vieja voz volvió, como siempre, para recordarme todo lo que podía salir mal. ¿Y ahora quieres ayudar a alguien? Vas a ir, y ellos van a darse cuenta de lo inútil que eres. Me quedé inmóvil frente al tablón, con las manos metidas en los bolsillos, los ojos clavados en aquel papel, mientras dentro de mi cabeza era como si dos corrientes tiraran en direcciones opuestas. Por un lado estaba el hábito de siempre, darme la vuelta, fingir que no lo había visto, regresar a mi pequeña habitación y decirme que ya lo pensaría mañana. Por el otro había algo más nuevo, más frágil, pero también un poco más terco. Ve a probar. ¿Qué puedes perder? Yo odiaba esa frase en aquellos años, porque la verdad es que alguien como yo, en ese momento, siempre sentía que todavía podía perder algo más. El poco orgullo que me quedaba, la pequeña esperanza que apenas empezaba a asomar, la calma mal remendada que sostenía como podía. Pero entonces recordé el número de la pared, 90, luego 89,
luego 88. Todavía no sabía cuál era el destino, pero sí sabía una cosa con total claridad. Si cada día me limitaba a caminar y a mirar la vida de los demás, esos 90 días pasarían exactamente igual que en los meses anteriores. Y si de verdad quería descubrir en quién podía convertirme, tarde o temprano iba a tener que entrar en algún lugar que me diera miedo. Arranqué aquel pequeño papel. No para guardarlo como recuerdo, sino para obligarme a no poder fingir después que lo había olvidado. La dirección quedaba a unas 2 calles de donde yo estaba. Fui de inmediato. Cada paso hacia el centro comunitario me hacía querer dar media vuelta. No exagero. Hay miedos que no hacen ruido. No te obligan a salir corriendo a mitad de camino. Solo vuelven tus piernas cada vez más pesadas y hacen que tu cabeza empiece a imaginar todas las escenas humillantes que podrían pasar. ¿Qué me van a preguntar? ¿Cómo me van a mirar? ¿Me rechazarán con amabilidad? ¿Se darán cuenta con solo verme de que soy de esos hombres que no sirven para nada? La calle que llevaba al centro era más tranquila de lo que imaginaba. El edificio estaba encajado entre una vieja barbería y una tienda de reparación de llaves. La fachada no era grande, la pintura blanca ya estaba amarillenta por el tiempo, y la puerta de madera estaba entreabierta. No se parecía en nada a uno de esos lugares donde empiezan los grandes giros de una vida. Era demasiado normal, demasiado modesto. Y justamente por eso me daba más miedo, porque los lugares corrientes son los lugares donde no hay milagros en los que apoyarse. Allí, si algo iba a cambiar, solo podía depender de una cosa, de si yo entraba o no. Me quedé parado frente a la puerta. Oí voces dentro, el leve choque de algunos objetos, el sonido de algo arrastrándose sobre el suelo de baldosas. Un olor a madera, polvo y café viejo se escapaba hacia afuera. Podría haberme dado la vuelta en ese mismo instante. Nadie sabía que yo había llegado. Nadie me estaba esperando. Nadie me había llamado por mi nombre. Y ese es precisamente el peligro de rendirse cuando ya te has acostumbrado a vivir siendo invisible. El mundo no te retiene. Te deja irte con una facilidad casi cruel. Apreté el papel dentro del bolsillo hasta arrugarlo por completo. Y entonces entré. Por dentro había más luz de la que imaginaba. No estaba lleno de gente, pero había movimiento en todas partes. En una esquina, varias mesas de madera estaban siendo limpiadas. En otra, había cajas apiladas unas sobre otras. En la pared colgaban un calendario de actividades, algunos carteles viejos y varios dibujos de niños, torcidos pero llenos de color. 2 mujeres estaban clasificando ropa donada. Un chico joven arreglaba la pata de una silla. Un hombre mayor cargaba unas tablas pequeñas hacia el otro lado de la sala. Todo era muy real. No era bonito. No estaba dispuesto como si aquel lugar estuviera esperando a que un hombre perdido entrara para encontrar una vida nueva. Era simplemente un lugar donde la gente estaba trabajando. Y justamente eso fue lo que me desconcertó. Porque yo me quedé allí parado, sin saber dónde poner las manos, hacia dónde mirar, sintiéndome tan fuera de lugar en aquella escena que lo único que quería era desaparecer. Entonces, una voz sonó detrás de mí. ¿Buscas a alguien? Me di la vuelta. El hombre que estaba frente a mí no era alto ni tenía nada especialmente llamativo, de esa clase de presencia que hace que los demás se fijen enseguida. Tendría poco más de 50 años, el pelo ya salpicado de canas, llevaba una camisa sencilla con las mangas remangadas, y sus manos tenían pequeños rasguños como las de alguien acostumbrado a trabajar con ellas. Pero su mirada era extraña. No era una mirada que juzgara, no tenía prisa. No era de esas que te recorren por encima y enseguida te colocan una etiqueta. Simplemente me miraba de frente, con calma, como si de verdad tuviera tiempo para notar que yo estaba allí. Saqué torpemente del bolsillo el papel arrugado y se lo mostré. Yo vi el anuncio, el de que necesitaban voluntarios. Él miró el papel, y luego me miró a mí. 1 segundo, 2 segundos. Aquel silencio fue suficiente para que la vieja voz dentro de mi cabeza saltara de inmediato, como por reflejo. Te está evaluando. Lo está viendo todo, la ropa vieja, la cara cansada, la postura de un fracasado. En un momento te va a preguntar por experiencia, por tus habilidades y no vas a saber qué decir. Pero ese hombre no me preguntó de dónde venía. No me preguntó qué había hecho antes. No me preguntó por qué tenía el aspecto de alguien que llevaba meses sin vivir de verdad. Solo asintió levemente hacia el interior, donde había unas tablas apoyadas junto a la pared, y dijo: «Hoy vamos a armar unas estanterías. Pasa. Soy Marcus».
Hizo una breve pausa y añadió una frase muy simple. Únete a los demás, sin formalidades, sin entrevista, sin necesidad de explicaciones. Solo una puerta abierta y una invitación tan breve que por un instante casi no pude creer que fuera real. Seguí a Marcus hacia el fondo de la sala, con el corazón latiéndome con fuerza, no porque ya estuviera preparado, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, había un lugar que no me preguntaba todo lo que había perdido antes de darme la oportunidad de tocar algo nuevo. Y yo no tenía idea de que, apenas unos minutos después, iba a provocar mi primer pequeño desastre con estas manos torpes. Marcus me dio una cinta métrica y un lápiz tan corto que casi apenas se podía sujetar entre dos dedos, y luego señaló el montón de tablas apoyadas junto a la pared. Ayúdame a medir estas. Vamos a hacer unas estanterías para guardar cosas. Asentí como si entendiera lo sencillo que era aquello. Pero la verdad es que, en el mismo instante en que tomé la cinta métrica, supe que estaba entrando en un terreno al que mi cuerpo no estaba acostumbrado. Había hecho muchos trabajos pequeños en mi vida, pero nunca de ese tipo que exige precisión en las manos. No sabía cómo sujetar bien las herramientas. No sabía dónde marcar para que el corte no saliera torcido. No sabía mirar una tabla de madera e imaginar en qué iba a convertirse. Pero yo ya estaba dentro de la sala. Ya había dicho que sí. Y tal vez por eso, por primera vez en mucho tiempo, ya no podía escapar de mi propia torpeza. Me arrodillé sobre el suelo de baldosas y extendí la cinta métrica a lo largo del borde de la tabla. Los números bailaban ante mis ojos. Marqué un punto, luego un segundo. Marcus estaba trabajando al otro lado de la sala y las demás personas seguían ocupadas en lo suyo. Nadie me miraba fijamente. Nadie esperaba que yo brillara. Pero precisamente eso me hacía sentir aún más presión. Porque, si allí todos estaban trabajando de verdad, yo no quería ser el único que convirtiera el trabajo en un problema. Tomé la sierra, y en el primer corte ya lo hice mal. No fue un pequeño error. Fue un error de esos que incluso yo, sin saber mucho, podía ver que habían arruinado la pieza. El corte se desvió de la marca del lápiz. El borde de la madera quedó astillado. La tabla salió más corta de lo necesario. Me quedé inmóvil, mirando el trozo que había cortado, y en mi cabeza sonó de inmediato aquella vieja voz, rápida y cruel. ¿Lo ves? No eres capaz ni de hacer algo tan simple. Eres de los que tocan cualquier cosa y la arruinan. Dejé la sierra. El corazón me latía con fuerza, no por cansancio, sino por vergüenza. Una sensación demasiado conocida. Esa necesidad inmediata de retroceder, de salir del encuadre, de decir algo como «perdón, esto no es para mí», y desaparecer antes de que los demás tuvieran que sentirse incómodos por mi culpa una vez más. Pero la cosa no terminó ahí. Probé con la segunda tabla. Esta vez me di mal. No porque la cinta fuera difícil de usar, sino porque mi cabeza estaba hecha un nudo. Mis manos temblaban y dentro de mí esa voz no dejaba de repetir. «No sigas. Cuanto más hagas, más se nota lo inútil que eres». Marqué el lugar equivocado, corté en el sentido incorrecto, y cuando puse las dos piezas una al lado de la otra, quedaba una diferencia tan evidente que ni siquiera hacía falta saber del tema para darse cuenta. Fue un pequeño desastre. No hubo gritos. Nadie tiró herramientas al suelo, pero para mí fue suficiente para arrastrarme de nuevo hasta aquella vieja habitación, hasta la imagen de un fracasado que solo sabe demostrar que efectivamente es un fracasado. Miré las dos piezas de madera desiguales, una junto a la otra, con la garganta ardiéndome. Había creído que si lograba cruzar aquella puerta, al menos sería capaz de hacer algo decente. Pero no. Bastaron unos pocos minutos para volver a sentirme como un cuerpo ocupando espacio en una sala donde todos servían para algo, menos yo. Me incliné para recoger los restos de madera, casi por instinto, como quien ya empieza a retirarse. En ese momento, Marcus se acercó. No me preguntó, «¿Qué se supone que estás haciendo?». No suspiró, no frunció el ceño. No hubo ese tipo de silencio frío que duele más que un reproche. Solo se agachó, recogió una de las tablas, miró por un instante el corte torcido que yo había hecho y dijo con total normalidad, «Está bien. Hazlo de nuevo. Solo esas palabras. Hazlo de nuevo». Levanté la vista hacia él, casi sin entender. Supongo que en mis ojos se notaba claramente que yo estaba esperando alguna clase de veredicto humillante, porque Marcus tomó la sierra de mi mano, acercó otra tabla y se sentó a mi lado, allí mismo sobre el suelo de baldosas. No me dio una larga explicación, simplemente lo hizo. «Mira».
dijo con una voz baja y serena. Mide desde aquí. Mantén la cinta recta. Marca una línea más clara. No pongas solo un punto. Y al cortar, no fuerces la sierra. Deja que la hoja siga su propio camino. Cada uno de sus movimientos era lento, firme, casi tan paciente que me apretó la garganta. No porque me estuviera enseñando a cortar madera, sino porque estaba haciendo algo que nadie había hecho por mí en mucho tiempo. No tomar mi primer error como una prueba de que yo merecía quedar fuera. Cuando terminó el corte, volvió a poner la sierra en mi mano. Ahora te toca a ti. Tragué saliva y la tomé otra vez. Esta vez mis manos seguían temblando, pero hice exactamente lo que él me había indicado. Volví a medir. Volví a trazar la línea. Respiré hondo. Bajé la sierra. El sonido de la madera al cortarse salió seco y constante. El corte todavía no era bonito, todavía no era del todo recto, pero cuando levanté la tabla, ya no era un error completo. Marcus la miró, y luego asintió. Solo fue un gesto muy pequeño, pero te digo la verdad, a veces en la vida de una persona hay asentimientos que valen más que un discurso entero, porque no son compasión, no son palabras vacías de ánimo, son el reconocimiento de algo que acaba de ser hecho, aunque todavía sea torpe, aunque esté lejos de ser perfecto, pero es real. Lo hice yo, con mis propias manos, y aquel pequeño gesto fue a tocar una parte de mí que durante mucho tiempo había estado casi muerta, mi dignidad. A veces, una sola frase así basta para convertirse en el primer día de alguien. Miré la tabla que tenía en las manos y luego miré a Marcus. Él nos soltó una gran sonrisa. No me dio una palmada en el hombro. Simplemente se levantó y volvió a lo suyo, como si lo que acababa de pasar fuera de lo más normal. Pero para mí no tenía nada de normal. Porque, por primera vez en mucho tiempo, entendí algo. Tal vez yo no era bueno. Tal vez avanzaba despacio. Tal vez arruinaba lo primero que tocaba. Pero eso no bastaba para concluir que yo fuera inútil. Solo significaba que estaba aprendiendo. Y allí mismo en aquella pequeña sala del centro comunitario, entre el olor a madera recién cortada y el polvo flotando bajo la luz de la tarde, alguna parte de mí empezó a volver a la vida, sin hacer ruido. Pero lo suficiente como para que, al día siguiente quisiera volver. Y a la mañana siguiente volví de verdad. Nadie me llamó. Nadie me escribió para decirme que tenía que ir. Marcus tampoco me dio una hora exacta, como si temiera que yo fuera a dejarlo a medias. Pero precisamente esa manera de no retenerme hizo que regresar se convirtiera en una elección realmente mía. No por una cita, no por educación, sino porque, en algún rincón dentro de mí, después de aquel pequeño gesto de aprobación del día anterior, empecé a sentir ganas de intentarlo una vez más. Cuando entré en el centro comunitario, el olor a madera, polvo y café viejo volvió a golpearme como algo más familiar que el día anterior. Algunas personas levantaron la vista para verme, y luego siguieron con lo suyo. Nadie hizo un gran acontecimiento de mi regreso, nadie me dio una bienvenida exagerada. Y fue precisamente esa normalidad la que me permitió respirar mejor. Yo no había ido allí como alguien que necesitaba ser salvado. Había ido como alguien que podía aportar una parte muy pequeña al trabajo que estaba ocurriendo delante de sus ojos. Marcus estaba sacando una caja desde el fondo del local. Al verme, solo inclinó la cabeza hacia una esquina de la sala. Hoy seguimos, nada más. No me preguntó qué había pensado anoche. No me preguntó si había cambiado de idea. No mencionó el pequeño desastre del día anterior. Fui hacia el montón de tablas, tomé de nuevo la cinta métrica, y esta vez, cuando los números aparecieron ante mis ojos, ya no sentí que estuviera frente a algo completamente ajeno. Seguía siendo lento. Seguía teniendo que revisar una y otra vez. Seguía equivocándome al marcar y teniendo que borrar para volver a empezar. Pero a diferencia del día anterior, ya no entraba en pánico cada vez que mis manos se mostraban torpes, porque ahora ya sabía que allí, equivocarse una vez no significaba quedar fuera del juego. Ese segundo día lo hice un poco mejor. Solo un poco. Pero para alguien que está aprendiendo a reconstruirse desde las ruinas, un poco es una distancia enorme. Empecé a entender cómo medir sin que la cinta se deslizara. Entendí por qué había que mantener firme la muñeca al cortar. Entendí que una línea de lápiz clara podía salvarme de un error absurdo. Todo eso suena muy pequeño, pero hacía muchos meses que yo vivía con la sensación de no poder sostener nada con seguridad. Así que aprender a hacer algo bien, aunque solo fuera cortar una tabla, era como colocar el primer ladrillo sobre un terreno blando. Volví el tercer día.
luego el cuarto, luego el quinto. Y empezó a pasar algo extraño. Mis días volvieron a tener forma. Ya no me despertaba para quedarme tirado mirando el techo sin rumbo. Abría los ojos, miraba el número en la pared, le quitaba un día y ya sabía a dónde iba a ir. Cada noche, al regresar a la habitación, volvía a pararme delante de aquel papel. De 89, luego 88, luego 87, el número iba bajando. Y no sé por qué, pero cada vez que el bolígrafo borraba un día más, sentía también que la niebla dentro de mi cabeza se volvía un poco más fina. Ese número había empezado a vivir. Ya no era solo una marca de tiempo, era como una conversación entre el yo de hoy y el yo de ayer. ¿Ayer saliste? Sí. ¿Hoy volviste? Sí. ¿Y mañana? Y así fue, un día tras otro. Y junto con ese nuevo ritmo de vida, empecé a notar algo que hacía muchísimo tiempo no tenía. La sensación de ser necesario, aunque fuera muy poco. Algunos días Marcus me pedía que ordenara un rincón del almacén. Otros días ayudaba a apartar unas sillas rotas. Y a veces solo recogía los pedazos de madera que quedaban en el suelo cuando todos terminaban. No eran tareas brillantes. Nadie se ponía a aplaudir cuando yo acababa. Pero había una diferencia enorme entre estar sentado en una habitación vacía, preguntándome para qué servía mi vida, y estar de pie en una sala llena de gente, sabiendo que si levantaba esa caja, limpiaba aquella mesa o dejaba ese rincón un poco más ordenado, aquel lugar iba a funcionar un poco mejor. Hacía muchísimo tiempo que no sentía algo así. Ya no era un cuerpo ocupando espacio sin más. Era una persona que acababa de volver a poner las manos sobre el mundo. Y ese mundo le respondía. Hacia el día 15, empecé a notar que caminaba de otra manera. No como si alguien pudiera transformarse por completo de la noche a la mañana. No. Seguía siendo yo. Con mis zapatos viejos, la camisa gastada en el cuello y el rostro cansado que todavía no terminaba de soltarse del todo. Pero había algo en mi forma de moverme que ya no estaba tan encogido. Caminaba un poco más erguido. Cuando Marcus me hablaba, sostenía su mirada durante más tiempo que antes. Cuando alguien me pedía que moviera algo, ya no me sobresaltaba como si no pudiera creer que realmente me estuvieran hablando a mí. Creo que Marcus también lo notaba, aunque no dijera nada. Una tarde, cuando casi todos estaban terminando, me llamó hacia la puerta. ¿Mañana estás libre desde temprano? Me quedé quieto. La palabra libre sonaba extraña cuando alguien me la dirigía a mí. Yo había tenido demasiados días libres en el sentido más doloroso de la palabra. Libre porque nadie me necesitaba en ninguna parte. Pero Marcus no lo preguntó como quien habla con un desempleado. Lo preguntó como si yo fuera alguien que podía estar presente en algún sitio para hacer algo útil. ¿Yo? Respondí. Marcus asintió. Te he visto llegar todos estos días. Sé que no te echas atrás con facilidad. Un puesto de desayuno a Kirka. Necesitan a alguien que eche una mano llevando cosas y organizando desde temprano. No es pesado, pero hay que llegar puntual. Mi corazón empezó a latir más rápido de inmediato. Llegar puntual, ayudar a otra persona. Un trabajo de verdad. La vieja voz volvió, como siempre, para recordarme todo lo que podía salir mal por un instante, como siempre. ¿De verdad crees que puedes hacerlo? No vayas a decepcionar a nadie. Pero esta vez ya no ocupaba toda la habitación dentro de mi cabeza. Porque entre esa voz y yo ahora había algo más. Los días tachados en la pared, las tablas que ya había cortado sin arruinarlas del todo, el pequeño gesto de Marcus, las pruebas de que yo podía volver en lugar de desaparecer. Marcus me miró un segundo, como si supiera exactamente lo que me estaba pasando por dentro, y dijo, «Preséntate a las 4:30». Las 4:30 de la mañana. Asentí. Y mientras regresaba esa noche a mi pequeña habitación y veía que el número de la pared bajaba un día más, entendí que esos 90 días no solo me estaban sacando de la oscuridad. Me estaban enseñando algo que antes nunca había entendido de verdad. A veces la vida no cambia cuando se abren de golpe las grandes puertas. Cambia cuando alguien cree que tú vas a estar presente a las 4:30 de la mañana. Y por primera vez en mucho tiempo, yo quería demostrar que esa confianza no estaba puesta en el lugar equivocado. Llegué 10 minutos antes de la hora acordada. La Sevilla de las 4:30 de la madrugada tiene un frío muy distinto al del día. No es un frío que corte, sino uno silencioso, pegado al asfalto todavía oscuro, a las persianas metálicas aún cerradas, a las ventanas donde todavía no se ha encendido ninguna luz.
A esa hora la ciudad parece contener la respiración antes de empezar un día nuevo. Yo estaba frente al puesto de desayunos que Marcus me había indicado, con las manos metidas en los bolsillos de la chaqueta, mirando el reloj y luego el suelo, con el corazón latiéndome más rápido de lo necesario para un trabajo que consistía solo en ayudar a cargar cosas. La vieja voz seguía ahí. ¿Y si te ven y cambian de idea? ¿Y si vienes hasta aquí y vuelves a arruinarlo todo, como en tu primer día en el centro? ¿Y si ni siquiera eres capaz de cumplir con algo tan simple como llegar a tiempo? Escuché esa voz, pero no me di la vuelta. Y quizá esa fue la diferencia más grande en mí en ese momento. El miedo seguía ahí, intacto. Solo que ya no tenía la fuerza suficiente para hacer que mis pies retrocedieran. Justo entonces, la puerta trasera del puesto se abrió de golpe. Salió una mujer con el pelo recogido, un abrigo grueso y una caja de cartón en los brazos más grande que su propio torso. No era joven, pero se movía con rapidez y precisión, como alguien acostumbrado a arreglárselas con 100 cosas distintas antes de que saliera el sol. Me vio y se detuvo un instante. ¿Tú eres Javier? Asentí enseguida. Sí. Ella señaló con la barbilla hacia adentro. Entra. Soy Sara, sin saludos largos, sin tanteos, sin preguntarme por qué Marcus me había recomendado. Solo había un vacío que llenar y una persona que iba contra el reloj y necesitaba otro par de manos. Y esa manera de actuar me alivió. Cuando alguien está demasiado ocupado para juzgarte, a veces eso termina siendo un regalo enorme. Por dentro, el puesto era más estrecho de lo que había imaginado. Olía a café fuerte, a masa de pan, a naranjas frescas, al metal frío de las bandejas de horno recién sacadas y apoyadas sobre la mesa. Todo estaba a medio preparar, a medio desordenar. Cajas de ingredientes apiladas bajo la mesa, bolsas de papel aún sin abrir, botellas, bandejas de bollería, la caja del dinero, trapos, cucharas, vasos, todo esperaba un orden que claramente Sara ya no podía organizar sola. Ella no paraba de señalar cosas. Eso llévalo afuera. La caja de allí, a la izquierda. El pan, colócalo un poco más alto, y no dejes el zumo de naranja tan cerca del borde. Casi no tuve tiempo ni de adaptarme antes de empezar a moverme. Y igual que en el centro comunitario, mis primeros minutos no tuvieron nada de elegantes. Levanté una caja algo torcida y casi choqué con la esquina de la mesa. Coloqué mal las bolsas de papel. Dejé una bandeja de bollos demasiado baja y Sara tuvo que levantarla enseguida. No era nada grave, pero sí lo bastante para que me ardiera la cara con esa sensación tan conocida. Otra vez. Otra vez estás estorbando a los demás. Sara me lanzó una mirada rápida. Yo ya estaba casi preparado para ver un ceño fruncido o escuchar un suspiro de fastidio, pero ella solo dijo con calma y sin darle importancia: no pasa nada, mírame. Hazlo por orden. Y enseguida me lo mostró rapidísimo mientras hablaba. Lo primero siempre es despejar espacio. Si no hay espacio libre, todo termina volviéndose un caos. Después van primero las cosas pesadas y al final las frágiles. Con que recuerdes eso, basta. Asentí y volví a hacerlo siguiendo exactamente el ritmo que ella me acababa de marcar. Esta vez salió un poco mejor. Y luego, un poco mejor todavía. Afuera seguía oscuro, pero todo alrededor del puesto empezó a entrar en ritmo. Yo cargaba cajas, limpiaba la superficie de la mesa, ordenaba el pan y los pasteles, llevaba pequeños cajones de bebidas desde el almacén hasta la parte de delante. El trabajo era repetitivo, simple, no requería creatividad ni brillo. Solo exigía puntualidad, orden y ritmo. Y de una manera extraña, justamente esa sencillez me hizo sentir más firme. Porque, por primera vez en muchos meses, había una mañana en la que cada uno de mis movimientos servía para algo concreto. Hacia las 6 empezaron a llegar los primeros clientes. Gente que iba temprano al trabajo, un conductor, una chica joven que compró café para llevar, un anciano que pidió un pastel y se quedó hablando un momento con Sara, como si aquello formara parte de su rutina de cada mañana. Yo no estaba atendiendo en el mostrador. Me quedaba detrás, reponiendo cosas, retirando bandejas vacías, ni acercando más ingredientes hacia adelante. Ninguna de aquellas personas sabía quién era yo. Y tampoco les hacía falta. Pero justamente eso me conmovió de una manera extraña. El trabajo que yo estaba haciendo era invisible. Y aún así, era lo que ayudaba a que la mañana de los demás transcurriera con más fluidez. Durante mucho tiempo me había dolido sentirme invisible. Y ahora, por primera vez, entendía que existía otra clase de invisibilidad. No la invisibilidad de quien no tiene valor para nadie,
sino la invisibilidad de quienes sostienen las cosas en silencio para que no se vengan abajo. Esa diferencia es enorme. Cuando el sol terminó de salir, el puesto empezó a llenarse más. Sara no dejaba de moverse ni un segundo. Con una mano cobraba, con la otra servía café, y al mismo tiempo seguía pendiente de lo que faltaba. A veces le bastaba inclinar un poco la cabeza para que yo entendiera que hacía falta traer más vasos de papel. Otras veces, antes de que terminara de hablar, yo ya sabía qué bandeja tenía que sacar primero. Todavía no éramos cercanos, pero en medio de ese ritmo apresurado algo empezó a formarse entre nosotros, un ritmo de confianza. Cerca de las 8, la cantidad de clientes empezó a bajar. Sara apoyó las manos en el borde del mostrador, soltó una respiración larga y miró alrededor, como comprobando que aquella mañana no se hubiera olvidado nada, que nada se hubiera derramado ni quedado desordenado. Luego se volvió hacia mí. Bien, solo una palabra. Pero yo ya empezaba a entender que en esa etapa de mi vida, a veces una sola palabra podía ser más poderosa que un elogio largo, porque no se decía para hacerme sentir bien. Se decía porque de verdad yo había cumplido con mi parte del trabajo. Ayudé a Sara a recoger lo último. Doblé cajas de cartón. Metí unas bandejas vacías. Limpié una vez más la superficie del mostrador. Cuando todo estuvo terminado, Sara sacó de su delantal unos billetes doblados y me los puso en la mano. Era el primer dinero que volvía a ganar con mi propio esfuerzo. Por esta mañana, bajé la vista. No era mucho dinero. Muy poco. Quizá para mucha gente no sería más que un poco de dinero por ayudar durante una mañana. Pero en el instante en que esos billetes tocaron mi mano, algo se me apretó dentro del pecho. Me quedé inmóvil, mirándolos más tiempo de lo normal, como si mi cabeza necesitara unos segundos para entender qué eran realmente. No era solo dinero. Era una prueba. La prueba de que mi mañana tenía valor. La prueba de que el tiempo que yo entregaba podía convertirse en algo real. La prueba de que yo no estaba aquí solo para ocupar espacio en este mundo. Durante muchos meses, había vivido como si mi existencia no produjera ninguna diferencia. Como si dar igual estar o no estar. Pero en ese momento, de pie dentro de aquel puesto de desayunos todavía impregnado de olor a café, con el primer dinero que volvía a ganar con mis propias manos, sentí una verdad simple y casi dolorosa. Yo podía ser útil. Podía hacer algo que otros necesitaban. Podía estar presente de una manera que tuviera sentido. Apreté un poco el dinero en la mano, no porque temiera que se me cayera, sino porque quería conservar esa sensación un poco más. Sara ya se había dado la vuelta para terminar de ordenar unos vasos, como si pagarme fuera simplemente una parte natural de una mañana cualquiera. Pero para mí no tenía nada de normal. Fue como si alguien acabara de poner en la palma de mi mano la primera prueba de que aquella vieja voz dentro de mi cabeza podía haber estado equivocada. Y yo todavía no sabía que, precisamente a partir de aquellas mañanas oscuras, una versión distinta de mí empezaba a tomar forma. Después de aquella primera mañana, mis días empezaron a tener dos ritmos distintos. Por la mañana, estaba en el puesto de Sara desde antes de que amaneciera del todo, cargando cajas, acomodando pan y bollería, limpiando mesas, preparando el terreno para que el día de los demás empezara sin tropiezos. Por la tarde, volví al centro comunitario con Marcus, seguía midiendo tablas, ordenando el almacén, arreglando pequeñas cosas que antes jamás habría imaginado que yo pudiera hacer. Ninguno de esos trabajos era grande. No eran brillantes. Nadie desde fuera habría pensado que mi vida estaba cambiando de manera milagrosa. Pero precisamente porque eran pequeños, porque se repetían, porque me obligaban a estar presente todos los días, estaban logrando algo que ninguna palabra de ánimo había conseguido antes. Me estaban sacando de ese estado de deriva. Empecé a cansarme de verdad. Había noches en las que volvía a la habitación, me sentaba en el borde de la cama y sentía los brazos como si ya no me pertenecieran. Me dolían los hombros, me pesaba la espalda. Las manos se me iban endureciendo por la madera, por las cajas, por todas esas tareas pequeñas a las que mi cuerpo antes no estaba acostumbrado. A veces me quedaba mirando el techo y pensaba, nunca imaginé que vivir con dignidad pudiera cansar tanto. Pero era un cansancio muy distinto. No era ese agotamiento vacío de los días pasados tirado en la habitación,
Cuanto más descansaba, más sentía que me estaba pudriendo por dentro. Este era un cansancio que llevaba sentido dentro. Estaba cansado porque había usado ese día para algo. Cansado porque había estado presente. Cansado porque, cuando el número de la pared bajaba un día más, sabía que no me había engañado a mí mismo. Cada noche seguía parándome frente a aquel papel. El número seguía bajando, día tras día. El número seguía bajando, y cada vez que la punta del bolígrafo tocaba el papel, yo sentía como si estuviera cortando una capa más de niebla alrededor de mi vida. Ya no veía esos 90 días como una roca inmensa. Empecé a verlos como pasos, uno tras otro, día tras día, y cuanto más tachaba, más sentía que dentro de mí ocurría lo contrario. El número en la pared se hacía más pequeño, pero algo dentro de mi pecho empezaba a crecer. No rápido, no con estruendo, pero era real. Hacia el día 24, me di cuenta de que ya caminaba de otra manera. Ya no iba con la mirada clavada en el suelo como antes. No porque de repente me hubiera convertido en una persona radiante y segura de sí misma. Simplemente ya no quería desaparecer de la vista de los demás. Cuando Sara me daba una lista de cosas para mover, la escuchaba y asentía como alguien que sabía que podía hacerlo. Cuando Marcus me pedía que sujetara bien una tabla, ya no me ponía torpe como si tuviera que disculparme incluso antes de empezar. Algo en mi manera de estar de pie, de responder, de mirar a la gente estaba cambiando poco a poco. La primera persona en darse cuenta probablemente fue Sara. Una mañana cuando ya quedaban pocos clientes y yo estaba acomodando unas bandejas con bollería que había sobrado, ella me lanzó una mirada y dijo: «Vas mucho más rápido que la semana pasada». Levanté la vista. Ella seguía limpiando el mostrador, con un tono tan normal como si estuviera comentando el tiempo. Pero yo entendí que no era solo una observación sobre la velocidad, era la confirmación de que ya no era aquel hombre torpe de la primera mañana. Sonreí apenas. Supongo que ya empiezo a recordar dónde va cada cosa. Sara me miró un instante y dijo: «No es solo eso. Empiezas a saber qué hay que hacer antes de que yo tenga que decírtelo». Esa frase se quedó conmigo todo el día. Empiezas a saber qué hay que hacer. Suena simple. Pero para alguien que pasó meses enteros despertándose sin saber siquiera qué hacer con su propia vida, poder leer el ritmo del trabajo, poder adelantarse un paso, poder convertirse en alguien en quien otros se apoyan sin siquiera tener que llamarlo, eso era un cambio enorme. En el centro comunitario pasaba lo mismo. Marcus no era de los que reparten elogios. No decía frases grandilocuentes, pero empecé a notar que me encargaba cosas distintas. Ya no solo era limpiar o cargar cajas. Algunos días me dejaba medir y cortar varias tablas por mi cuenta, sin quedarse a mi lado. Otras veces me pedía que le enseñara a un chico nuevo cómo sujetar la sierra para que no se desviara tanto. Lo hacía, y solo después me daba cuenta. Marcus acababa de confiar en que yo tenía la suficiente firmeza como para enseñar a otro. Esa confianza me daba miedo. Pero al mismo tiempo, también hacía que caminara un poco más erguido. Si has llegado hasta aquí, quizá ya entiendes que el cambio verdadero nunca ocurre de golpe. Sin darme cuenta, los días empezaron a caer con más rapidez de la que había imaginado, y otra cosa empezó a cambiar. Los demás empezaron a mirarme de otra manera. No era que alguien se parara en medio de la calle y señalara diciendo: «Este hombre está creciendo». No. El cambio era mucho más sutil. En el centro, la gente ya no me veía como al desconocido recién llegado. Cuando entraba, alguno me saludaba con un gesto antes que yo. Otro me llamaba: «Javier, échame una mano con esto». En el puesto de Sara pasaba igual. Un conductor que compraba café por la mañana empezó a reconocerme, y algunos días hasta bromeaba: «Llegas antes que el sol, ¿eh?». Y por primera vez en muchísimo tiempo, yo le devolvía la sonrisa sin sentir que estaba fingiendo ser otra persona. Empecé a entender algo doloroso, pero hermoso. Cuando has vivido tanto tiempo sintiéndote invisible, crees que necesitas un gran milagro para volverte real ante los ojos de los demás, pero no. A veces lo que te vuelve real es simplemente aparecer lo suficiente, con la constancia suficiente, con la honestidad suficiente, hasta que el mundo ya no puede seguir ignorando tu presencia. Esa noche, al volver a la habitación, me quedé más tiempo de lo normal frente al papel pegado en la pared. 62. Lo miré, y luego miré mi propio reflejo borroso en el cristal de la ventana. El primer día había pegado ese número en la pared como un hombre que casi ya no tenía nada a lo que aferrarse.
Y ahora, mientras el número se hacía más pequeño día tras día, empecé a ver con mayor claridad lo que estaba creciendo dentro de mí. No una fantasía, no una ilusión, sino una sensación muy lenta y muy firme de que tal vez, solo tal vez, yo no era el fracasado que aquella vieja voz insistía en decirme que era. Y fue justamente cuando por fin empezaba a sostenerme mejor sobre mis propios pies, que la vida abrió otra puerta. Esa puerta se llamaba Ruth. Ruth entró al centro comunitario una tarde en la que la luz del sol de afuera ya empezaba a suavizarse, dejando largas franjas doradas sobre el viejo suelo de baldosas. En ese momento yo estaba sujetando una tabla para que Marcus atornillara, con el sudor pegado a la nuca y las manos todavía oliendo a madera y polvo. No sabía quién era ella. Solo vi a una mujer de baja estatura, con el pelo recogido y una mirada aguda concentrada, como si no hubiera venido allí a curiosear sin más. No dijo nada inmediato, solo se quedó allí mirando. Miró a Marcus. Miró las estanterías a medio hacer. Me miró a mí. Esa manera de mirar me hizo vacilar un poco. No porque fuera incómoda, sino porque era demasiado directa, como si estuviera midiendo algo con los ojos. No mi ropa. No mi aspecto, sino la manera en que estaba presente en aquella habitación. Marcus terminó, se puso de pie, se sacudió las manos y luego me dijo: Javier, descansa un momento. Me aparté a un lado, todavía sin entender qué pasaba. Ruth entró del todo en la sala. Le dio la mano a Marcus y cruzaron unas palabras breves que no alcancé a oír bien. Luego Marcus inclinó levemente la cabeza hacia mí. Lo vi con claridad y, de inmediato, aquella vieja voz dentro de mi cabeza despertó otra vez como un reflejo demasiado conocido. No mires hacia aquí, no esperes nada, solo están preguntando por cortesía. Ruth se volvió hacia mí. ¿Tú eres Javier? Asentí. Sí. Ella me observó unos segundos más, no sonrió por cortesía, no dio rodeos. Marcus la miró y dijo: Ha venido todos los días. Aprende rápido. Entonces Ruth se volvió hacia mí y dijo: Te necesito hoy. Sentí el corazón golpearme fuerte por dentro. Solo esa frase, pero para mí fue como si alguien acabara de abrir una puerta hacia un espacio completamente distinto. Ya no se trataba de ayudar unas horas por la mañana. Ya no eran tareas pequeñas en el centro comunitario. Era una invitación para entrar en el trabajo real de otra persona. Un lugar con presión real, expectativas reales, riesgo real de estropearlo todo. Y justo en ese instante, la vieja voz volvió con más fuerza que nunca. No estás listo. Apenas has mejorado un poco. Si entras en el mundo de una mujer como ella, lo vas a arruinar todo. Vas a demostrar otra vez que todo lo que pasó hasta ahora no fue más que suerte. Me quedé inmóvil. Todavía recuerdo con claridad lo que sentía en ese momento. Las palmas de las manos húmedas, la garganta seca, el pecho tenso, como si bastara una respiración demasiado profunda para romper toda la calma que había conseguido reunir. Hay momentos en la vida que, vistos desde fuera, parecen una pregunta sencilla que solo requiere una respuesta: sí o no. Pero dentro de la persona que está ahí parada, puede celebrarse un juicio entero en apenas unos segundos. Marcus no intervino. Solo me miró, tranquilo como siempre, y fue precisamente ese silencio lo que me obligó a responder por mí mismo, en vez de esconderme detrás de alguien. Miré a Ruth, y dije: iré. Ese solo sí, desde fuera, sonaba pequeño. Pero yo sabía que acababa de volver a cambiar el rumbo de mi vida. Ruth no elogió mi valentía. No me dijo que lo había hecho bien. Solo asintió, como si aquello fuera lo más natural del mundo. Ven conmigo. El taller de Ruth no quedaba lejos del centro comunitario. No era una tienda bonita ni uno de esos lugares que impresionan en cuanto entras. Se parecía más a un espacio devorado por el trabajo. Una mesa larga llena de herramientas, estantes con productos terminados, materias primas apiladas en cajas, cuadernos abiertos a medias, pedidos sujetados debajo de un vaso de agua. Todo tenía el aspecto exacto de alguien que está intentando, sola, evitar que toda una maquinaria se venga abajo. Ella hacía artículos artesanales para el hogar, cosas pequeñas para la cocina, para la mesa, para la casa. No eran lujosas, pero sí ordenadas, cuidadas, con una personalidad propia. Yo apenas había alcanzado a mirar alrededor, cuando Ruth ya empezó a dar instrucciones. Esto hay que reorganizarlo. Estas piezas hay que contarlas. Este tipo de material va aparte. Esto se entregó en el orden equivocado. Hay que rehacerlo. Su ritmo era tan rápido que yo tenía que forzar la mente para seguirle el paso. No era como Marcus, que enseñaba con un ritmo lento y con silencios. Ruth era aguda,
rápida, precisa, y no le sobraba ni un segundo para la torpeza. En la primera media hora ya había cometido varios errores seguidos. Puse un lote en el estante equivocado. Ordené mal los productos terminados según la lista. Estuve a punto de empaquetar una pieza que todavía no había sido revisada. No era nada enorme, pero sí lo bastante como para que el aire a mi alrededor se volviera pesado. Esa sensación antigua regresó enseguida. ¿Lo ves? Este sí es un lugar de verdad. Aquí sí hace falta gente con capacidad de verdad. Y tú no perteneces a este sitio. Ruth se volvió a mirar lo que yo acababa de hacer mal. Me preparé para una reprimenda más dura que cualquier regaño. Pero ella solo dijo, breve y seca, no. Empieza de nuevo. Y esta vez mira el conjunto entero antes de tocar nada. Me quedé inmóvil un instante. No por el regaño, sino porque en su manera de decirlo había algo muy claro. No me estaba hablando como si yo fuera un inútil. Me estaba hablando como se le habla a alguien de quien se espera algo mejor. Y esa era una presión muy distinta. Pero también era una forma de respeto muy distinta. Esa tarde pasó con la sensación de estar corriendo mientras aprendía. Corregía un error y enseguida tropezaba con otro. Ella me exigía más rapidez, más precisión, una mirada más amplia. Y cuanto más trabajaba, más claro veía que Ruth no se parecía en nada a Marcus. Marcus salvaba a la gente con paciencia. Ruth la salvaba no permitiéndole encogerse hasta convertirse en la versión más débil de sí misma. Cuando ya me disponía a irme, casi había anochecido. Los hombros los tenía rígidos más por la tensión que por el esfuerzo físico. Me quedé junto a la puerta pensando que seguramente todo terminaba ahí, que al día siguiente ella cambiaría de idea y decidiría que ya no me necesitaba. Pero Ruth, mientras hojeaba su cuaderno de pedidos, dijo como si fuera algo que ni siquiera estaba en discusión. Mañana ven más temprano. Habrá más trabajo que hoy. Me quedé quieto. Sí, respondí. Salí de su taller con la luz de la tarde ya apagándose, la cabeza dándome vueltas, las piernas pesadas y el corazón todavía acelerado. Pero, en medio de todo ese cansancio, había una verdad tan clara como una farola que acaba de encenderse en la calle. Había entrado en un lugar más difícil, más duro, más exigente, y aún así todavía no me habían echado. Esa noche, al volver a la habitación, miré el número en la pared. Había vuelto a disminuir un día más. Y por primera vez entendí que esos 90 días no eran solo un camino para encontrar trabajo o dinero. Eran un viaje hacia esas habitaciones de las que la versión antigua de mí habría salido corriendo antes incluso de cruzar la puerta. Si esta parte te habló de alguna manera, recuerda esto. A veces el cambio empieza con un solo paso. Porque a veces el cambio no empieza cuando dejamos de tener miedo. Empieza en el instante en que tenemos tanto miedo que queremos dar media vuelta. Y aún así decimos, sí. En los días que siguieron, trabajé con Ruth como alguien que está aprendiendo a mantenerse en pie en medio de un viento fuerte. Todo en su taller era más rápido, más difícil, más cortante. Marcus me había enseñado que si uno se equivoca, puede volver a intentarlo. Ruth me enseñó algo distinto. Si vas a volver a hacerlo, entonces tiene que salir mejor. No había espacio para compadecerse demasiado tiempo. No había espacio para agachar la cabeza y pedir perdón incluso antes de haberlo intentado. Allí, o yo crecía, o el peso de mis viejos miedos me aplastaba y me devolvía exactamente al lugar donde había empezado. Tuve días en los que quise rendirme. Hubo noches en las que me sentaba en el borde de la cama, miraba el número en la pared y sentía como si me hubieran exprimido hasta la última gota de energía. La vieja voz no había desaparecido. Seguía volviendo, seguía siendo constante, seguía sabiendo susurrar justo donde más dolía. Esto ya es demasiado para ti. Solo estás aplazando un fracaso que llegará más tarde. Al final se darán cuenta de que no eres lo bastante bueno. Pero ahora, entre esa voz y yo, ya no había vacío. En medio estaban Marcus, estaba Sara. Estaban aquellas primeras tablas que corté torcidas y luego volví a hacer. Estaban aquellas mañanas de las 4:30 en las que yo llegaba antes que el sol. Estaba el primer dinero que sostuve en la mano como prueba de que mi existencia podía producir un valor real. Y lo más importante, en medio estaba también el yo de los últimos días. Ese hombre que ya no solo caminaba por la vida con la cabeza baja. Empecé a entender que el cambio no ocurre como en esas historias en las que una mañana te despiertas y ya eres otra persona. Ocurre de una manera mucho más silenciosa.
Está en la forma en que uno se endereza un poco más cuando alguien le confía una tarea. En la manera en que sostengo la mirada de los demás durante más tiempo en lugar de apartarla. En la forma en que ya no veo cada error como una sentencia definitiva sobre mi valor. Ya no era una sombra ocupando espacio en una habitación miserable. Empezaba a convertirme en alguien a quien necesitaban. Y esa era la verdadera transformación de mi vida. No porque el dinero hubiera aumentado de inmediato, no porque de pronto todo el mundo volviera la vista hacia mí, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, cuando miraba mi reflejo en el cristal opaco de la habitación al caer la noche, ya no veía a un hombre sin salida. Veía a un hombre que seguía cansado, que seguía teniendo miedo, que seguía lejos de ser perfecto, pero que avanzaba con sus propios pies. El número de la pared siguió haciéndose más pequeño. Día tras día, día tras día, día tras día. Y entendí que cuando llegara al día 90, lo más grande que habría ganado tal vez no sería un trabajo mejor ni una habitación más luminosa. Sería una nueva identidad, una nueva versión de mí mismo. Un hombre que sabe que puede caer, equivocarse, ser rechazado, temblar de miedo, y aún así seguir avanzando. Porque a veces lo que cambia una vida no es un gran milagro. A veces es solo un papel viejo. Un gesto silencioso de aprobación. El primer dinero ganado con el propio esfuerzo. Una invitación para entrar en una habitación más difícil. Y un sí dicho en el momento justo. Si esta historia te habló de alguna manera, deja en los comentarios, voy a empezar. Quién sabe, tal vez esa sea la primera grieta que la luz necesita para entrar en tu vida.